Añadir a esta conversación a todo un referente en el estudio de las sectas en nuestro país. Él es Miguel Perlado, psicólogo clínico que lleva 20 años ayudando a salir a personas atrapadas en estas organizaciones y a recuperarse del trauma. Miguel, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Hay que señalar también que, además de tu experiencia profesional, en tu adolescencia tengo entendido que tuviste cierto contacto con grupos de estas características. Conoces, por tanto, la realidad de estas sectas también desde dentro. ¿Cómo es ese proceso de seducción? ¿Cómo llega uno a verse dominado por una de estas organizaciones? Bueno, creo que es importante que el oyente, ¿no?, comprenda que la dinámica de sectarismo es una dinámica que se cuece a fuego lento, ¿no? El primer movimiento tiene que ver con una seducción que toca aspectos de fragilidad y de vulnerabilidad de las personas, pero los siguientes movimientos tienen que ver con un convencimiento progresivo que es envolvente, que vincula a las personas, que les hace sentir referentes distintos en un lugar especial, escogidos, y estos son movimientos que progresivamente van atrayendo al potencial adepto hacia una dinámica de la que paulatinamente va a ser más complicado deshacerse, precisamente por ese aspecto envolvente, ¿no? Y por lo que se crean son lazos muy fuertes, intensamente emocionales, y eso hará también más difícil la salida junto a todo el adoctrinamiento que también se recibe en el contexto de estos grupos, que, insisto, es un fenómeno que requiere un proceso, ¿no? Muchas veces el espectador o el ciudadano de a pie observa las fotos finales de un proceso que, cuando las observa, dice o piensa: yo nunca entraría ahí, esto desde luego es para personas que debían estar muy desviadas o muy trastornadas, cualquiera vería que esto era una secta. Obviamente, cuando usted pues está observando esas fotografías últimas, observa pues el resultado de todo un proceso, insisto, que es lento, paulatino y que finalmente sorbe el seso de las personas. ¿Cómo se logra romper esa dominación? ¿Cómo se logra luchar contra esa presión de grupo que entiendo, como nos estás contando, que existe y que es muy fuerte dentro de esos grupos, de esas sectas? Y pueden llegar a recurrir estas sectas, estos grupos coercitivos, a la violencia, técnicas violentas para retener a sus adeptos. Bueno, la cuestión de la violencia, ¿no?, siempre es algo que también rodea al fenómeno de las sectas, ¿no? Hay una serie de imágenes más o menos estereotipadas, ¿no?, que tienen que ver con el sexo, las drogas, la violencia desmedida. Ciertamente hay grupos sectarios que llegan en su acme o en su punto álgido o acciones destructivas, ¿no? Tenemos claros ejemplos a lo largo de la historia. Este es el punto álgido de un proceso que ya pasa por la explotación y termina en la destrucción física de las personas. Pero aquí hay todo un gradiente de intensidades. Lo que observamos en el común de las situaciones en contextos sectarios son grados variables de violencia psicológica, de violencia verbal, de violencia emocional, donde siempre se bordea una línea muy fina que, innegablemente, puede traspasarse a bofetadas, disciplinas físicas o rígidas muy intensivas sobre los menores de edad, denigraciones públicas, humillaciones, ciertas acciones ante los demás, ¿no?, en fin, que rompen a la persona por el eje. Entonces, sí, hay grados variables de violencia emocional que pueden llegar, en algunos casos, a una violencia física, insisto, no es el común de las situaciones, pero pueden darse. Y después, con respecto a la otra pregunta que usted hacía de cómo liberarse de esa dominación, pues esto también es un proceso que va a requerir un tiempo a la salida, porque estamos hablando de vínculos que finalmente funcionan como vínculos adictivos, ¿no? La persona necesita más dosis del grupo, necesita más dosis del contacto con el contexto de grupo, y a la salida va a experimentar sensaciones de vacío, de despersonalización, de fuera del mundo, de no tengo ya todo ese contexto de relación que antes me sostenía, y por lo tanto la salida va a ser difícil desde ese ángulo emocional, pero también a eso cabe sumar todo lo que implica la desprogramación posterior, es decir, el revisar todo el adoctrinamiento que a lo largo de los años, no olvidemos que, al menos en mi experiencia ya de más de 25 años ayudando a miembros y exmiembros de sectas, en el general, digamos, de los casos, las personas salen después de 10 o 15 años de adherencia, ¿no? Esto, evidentemente, deja unas secuelas diferenciales según el tipo de grupo, según el impacto del grupo, según si también utilizaban o no sustancias psicotrópicas, etcétera, según toda una serie de variables, pero el daño lo podemos observar a la salida, daños variables sobre la autoestima, sobre la propia identidad, daños traumáticos en algunos casos porque ha habido violencia sexual o porque ha habido una dominación excesiva y se ha roto la mente de la persona. Por lo tanto, sí, el proceso de salida va a requerir un acompañamiento especializado y también requerirá un tiempo, en mi experiencia, no inferior al año y medio. Miguel, y tú además señalas en algunas de tus publicaciones el riesgo de recaída que existe en estas personas. Es cierto, ¿no? Y esto es algo que lo podemos observar
también, ¿no?, en otros funcionamientos adictivos, ¿no?, donde si no se hace un trabajo a la salida de desconexión absoluta y de ruptura, el riesgo, digamos, que se reproduzca este mismo patrón se incrementa a medida que pasa el tiempo, ¿no? Hay formas de salida que a veces pueden dar lugar a que la persona quede en un limbo a la salida y necesite sostenerse con propuestas mágicas de índole terapéutica o sanadora, y entonces pueden acabar derivando hacia lo que hoy en día pues, se habla, ¿no?, de pseudoterapias y demás, o pueden acabar desembocando en otros grupos que desarrollan una dinámica similar y que terminan explotando de ellos, o bien pueden acabar a veces en relaciones de pareja o afectivas que pueden devenir también destructivas o dañinas o tóxicas, o pueden acabar también flirteando con drogas o con el alcohol, ¿no? Entonces, es importante que a la salida, ¿no?, haya un proceso de reevaluación de la experiencia. Cada persona también tiene sus tiempos, ¿no? Hay muchos exmiembros que a la salida no solicitan una ayuda específica y que quizás pasen unos cuantos años y por otras circunstancias vitales o por otras dificultades se da la circunstancia de que piden entonces ayuda, ¿no? Entonces, insisto que cada persona tiene sus tiempos. También hay exmiembros que salen y quizás no acuden a un tratamiento especificado, pero pueden encontrar otras vías, por ejemplo, creativas, artísticas, literarias, que les ayudan también en un proceso de recuperación de un trauma. Sea como fuere, la experiencia debe elaborarse, debe trabajarse para asegurarnos que no vuelva a repetirse en otros contextos de relación, y eso implica, ¿no?, revisar cuáles han sido las vulnerabilidades de uno mismo, por dónde entró al grupo y hasta dónde logró penetrar, porque en la medida en que todo eso pueda ser revisado, la persona se va a hacer más fuerte y podrá también, ¿no?, funcionar en su vida de una forma más autónoma y más capaz. Pues Miguel Perlado, psicólogo clínico y experto en sectas, gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias.